Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo pero fundamental, el genocidio. Para eso, vamos a usar como guía el capítulo 13 de Herramientas para el análisis de la sociedad y el Estado, y así entender bien a fondo de qué hablamos cuando hablamos de este crimen. A ver, ¿se viene el parcial sobre el capítulo 13? Si este es uno de esos temas que genera un poco de respeto, digamos, quédense tranquilos. Este repaso está hecho justamente para eso, para despejar todas las dudas y llegar al examen con toda la seguridad del mundo. Así que nos vamos a enfocar 100% en este capítulo. Vamos a desarmar cada concepto importante para que quede súper claro. ¡Empecemos! Muy bien, vamos por el principio. ¿Qué es exactamente el genocidio? Entender bien esta definición es la base, la piedra fundamental para todo lo que sigue. Ok, acá tenemos la definición formal. Prestemos atención a 3 elementos clave. No es cualquier violencia, es violencia extrema. No es algo que pasó por accidente, es una destrucción intencional. Y no es contra cualquiera, va dirigida a grupos humanos específicos. Esto es lo que lo diferencia de cualquier otra masacre. Y esta cita nos da el contexto histórico, que es crucial. La palabra genocidio no apareció de la nada, nació del horror de la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo se encontró con algo tan terrible que ni siquiera tenía una palabra para describirlo. Ya sabemos qué significa, pero ¿de dónde salió? ¿Quién inventó esta palabra y por qué? Conocer a la persona detrás del término nos ayuda a entender la idea original. Y este es el nombre que hay que recordar sí o sí: Raphael Lemkin, un jurista polaco de origen judío que hizo de la lucha contra el genocidio la misión de su vida. Es que Lemkin no era solo un académico. Él vio las atrocidades que se cometían contra minorías, como el pueblo armenio, y se dio cuenta de que había un vacío legal gigantesco. No había ninguna ley que protegiera a un grupo entero de ser exterminado. Por eso, combinó la palabra griega genos, que significa tribu, y la latina side, que significa matar. No solo inventó un término, sino que creó una herramienta legal para intentar prevenir y castigar estos crímenes. Entonces, ¿cómo es que la idea de una sola persona se convirtió en un crimen reconocido a nivel mundial? Veamos ese recorrido. Miren, esto no fue de un día para el otro. Fue una evolución lenta, que empezó hace siglos con los primeros intentos de regular la guerra. Pero el horror de la Primera Guerra Mundial fue un llamado de atención. Después, los juicios de Nuremberg fueron un paso gigante al hablar de crímenes de lesa humanidad. Pero el gran quiebre fue en 1946 con la Resolución 96 de la ONU, que por fin lo reconoció como un crimen específico. Y todo ese camino nos lleva acá, al documento más importante de todos, el que seguro va a ser protagonista en el examen. Si hay una fecha que hay que grabarse a fuego para este parcial, es 1948. La convención de ese año es básicamente la Biblia de la ley sobre genocidio. Ok, atención acá porque esta tabla es literalmente oro puro para el parcial. A la izquierda tenemos los 4 grupos protegidos por la ley, solo 4, nacionales, étnicos, raciales y religiosos. Y a la derecha los actos que se consideran genocidio. Y acá está el detalle clave, no se trata solo de matar, ojo con eso. La definición es mucho más amplia. Hablamos de causar daño físico o mental grave, de crear condiciones de vida que busquen la destrucción o incluso de impedir nacimientos. Es fundamental entender este espectro de acciones. Pero de todos estos elementos, hay uno que es el corazón del crimen. Es la pieza que lo define absolutamente todo. Y aquí llegamos al centro de la cuestión. La palabra mágica, la que define todo, es intención. A ver, no basta con que haya una matanza masiva. Para que legalmente sea genocidio, hay que poder probar, sin lugar a dudas, que existía la intención específica de destruir a ese grupo, ya sea en su totalidad o en parte. Este es el elemento que lo separa de otros crímenes terribles. Y como se imaginarán, probar esa intención, bueno, ese es el mayor desafío en un juicio. Ahora vamos a la parte más espinosa, la que podría parecer en una pregunta de esas difíciles, porque la definición no es perfecta y hay muchísimos debates sobre sus límites. Y esta es la pregunta del millón que se hacen los expertos hoy. ¿Alcanza con esa definición de 1948 para entender la violencia del mundo actual? Acá tenemos la crítica más fuerte, probablemente.
La Convención no protege a los grupos políticos. Es decir, si un gobierno aniquila a toda su oposición política, según la letra estricta de la ley, no es genocidio. Esta exclusión fue deliberada por presiones políticas en esa época, pero hoy es un punto de debate que arde. Y el otro gran debate tiene que ver con la cultura. La ley se enfoca en la destrucción física, biológica, pero ¿qué pasa cuando se busca borrar por completo la cultura de un pueblo? Su idioma, sus tradiciones, su historia. El propio Lemkin hablaba de esto, lo llamaba genocidio cultural, pero finalmente quedó fuera de la convención. Es una distinción muy importante. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un último repaso. Si hay que quedarse con las ideas más importantes para el examen, son estas. Sinteticemos todo en 4 puntos clave. Primero, Raphael Lemkin, el creador del término. Segundo, la Convención de 1948, el documento legal fundamental. Tercero, la intención, que es el elemento mental sin el cual no hay genocidio. Y cuarto, los grandes debates, la exclusión de grupos políticos y la idea de genocidio cultural. Dominando estos 4 puntos, el capítulo está más que cubierto. Y cerramos con una pregunta que va más allá del parcial, una para seguir pensando. ¿Puede una ley escrita en 1948 ser suficiente para todas las formas complejas de violencia que vemos hoy en día? La respuesta no es nada fácil, y por eso mismo entender este tema a fondo es y será siempre fundamental. Ahora sí, a darle con todo al estudio.